entrevista muy interesante y es que hoy es el Día de la Tierra y mañana es el Día del Libro. ¿Cómo se celebra esta fecha? Hay muchísimas dudas al respecto, sobre todo las personas que quieren empezar en el mundo de la lectura, y por eso hoy tenemos a una persona idónea. Y recordemos que pues el 23 de abril se celebra esta conmemoración del Día del Libro, porque pues es la muerte de Miguel Cervantes, que de hecho fue el 22, pero se entierra un 23, y que se había propuesto al principio un 7 de octubre porque nace Miguel de Cervantes. Recordemos que fue el autor de Don Quijote de la Mancha, una lectura, un libro increíble que si usted tiene la oportunidad de leerlo, léalo porque es muy importante, muy interesante y que marca un precedente de la literatura. Hoy le damos la bienvenida a Carlos Eseña. Él tiene una carrera espectacular y es que pasó por el mundo de los medios de comunicación. Es una persona que ha caracterizado doblajes, diferentes voces, guiones para obra de teatro. Él es escritor. También cuenta con estudios de locución de radio, también en televisión, y tiene una carrera tan amplia que hoy vamos a tratar de sacarle provecho para tener toda la información posible para la audiencia. Don Carlos Eseña, qué gusto poder saludarlo. Buenos días, bienvenido a Canal Antigua y gracias por esta entrevista. No, al contrario, a ustedes muchísimas gracias por tomarme en cuenta y sobre todo con un tema tan bonito como es el Día Mundial del Libro. Así es, y es que es un día importante. Yo lo que quiero empezar es, hay muchas personas y yo creo que todos nos enfrentamos a esto en algún momento. Cuando decidimos que queremos empezar a leer, tomar ese hábito de la lectura, no sabemos qué leer. Entonces empezamos a irnos con los amigos, con la familia que nos recomienden libros y ahí está el error. Porque, por ejemplo, en algún momento nos pueden recomendar un libro que a usted le guste, pero a mí no, y entonces me va a parecer aburrido y lo voy a abandonar. ¿Cómo saber qué libro elegir? ¿Cuál es el libro idóneo para mí? Por ejemplo, ¿a usted qué le gusta? A mí me encantan las novelas, me gusta mucho la literatura y creo que soy un poquito más por ejemplo, me lo voy a dar un bosquejo. Me encanta el relato de un náufrago. ¿Vio? Entonces, tiene que empezar a leer lo que le gusta, y para tomar el hábito, lo conveniente es tomar los diarios, leer el editorial, que es la opinión del diario. Y eso empieza a que el hábito de la lectura sea ya consuetudinario, porque lamentablemente somos un país de personas que leen muy poco. Es decir, los que sabemos leer, no leemos. Entonces es un problema mucho más grande, a pesar de que los libros se venden bien porque se miran bonitos en un aparador. Totalmente, a veces hay personas que incluso compran los libros, no los leen y siguen comprando más y más y más libros, aunque el objetivo es leerlos. Ahora bien, ¿usted nos podría profundizar el tema del por qué se celebra el 23 de abril? Fíjese que es sencillo y a la vez complejo. Digamos, los padres de la literatura, tanto en inglés como en español, es decir, William Shakespeare y Cervantes y Saavedra, murieron el mismo día, 23 de abril de 1616, con una diferencia. Es decir, en 1616, los países católicos tenían ya aceptado el llamado año gregoriano, y los países que no eran católicos todavía no lo habían aceptado. Entonces, es decir, hubo un vacío para acoplarse del juliano al gregoriano en 10 días, y en esos 10 días murió Shakespeare 10 días después de Cervantes y Saavedra. Pero entonces podemos decir que en el calendario gregoriano, el 23 de abril, murió Cervantes, y el 23 de abril en el calendario juliano murió Shakespeare, y al mismo tiempo también el Inca Garcilaso de la Vega, otro de los grandes, podemos decir, iniciadores de la literatura latinoamericana. Que nos cuenta la historia general peruana. Exactamente.
Bueno, ahora, ¿cuáles son las actividades que se han venido haciendo a lo largo del tiempo hablemos de Guatemala? ¿Cuáles son las actividades que se realizan en Guatemala para fomentar el hábito de la lectura, sobre todo en esta fecha tan importante? Normalmente se hace una feria de libros donde pueden adquirirse la gran mayoría de veces no a bajo precio. Ese es otro problema. Los libros son muy caros para la mayoría de la población. Entonces, se topa con esto la gente que sí quiere leer, y por ejemplo, un bestseller le sale carísimo, o algún libro que tenga una trascendencia, lógicamente también le sale caro. Entonces, ¿dónde quedamos con esto del día de la lectura, el día del libro? Queda como muy distante en la forma en que podría ser. Por ejemplo, podrían hacerse algún tipo de ferias de libros donde realmente sí baje el costo de estos libros, valga la redundancia, y aparte de ello, fomenta en sí la literatura. Por ejemplo, a los niños ya no es como antes, de que se les leía un libro de cuentos y que ya entonces venía el lobo. No, ahora el lobo tiene que tener ya otro condicionante, etcétera. Entonces, allí es donde estamos faltando. Está faltando esto para mi entender, de que las personas se actualicen al igual que están los niños y bajar al nivel de los niños, que ellos son los que tendrían que rescatarnos de, así lo llamo, de rescatarnos de esto, de la falta de lectura. También se celebra el Día del Idioma y de los derechos de autor. ¿Por qué cree que van de la mano? Bueno, en 1995 la UNESCO estuvo pensando cómo hacerlo, y qué mejor con la muerte de los que ya les mencioné, y además el derecho de autor, que es tan necesario y que lamentablemente a cada rato tenemos el llamado copy-paste, y no hay derecho de autor en ningún sentido. No le damos el crédito a la persona que se esforzó, no solamente por escribir un libro, sino cuánto tiempo de experiencias hay acumuladas en un libro, cuánto tiempo de pensar cómo escribirlo, porque es difícil empezar a escribir un libro. Es lo más difícil para mí. Lo más difícil es iniciar. Ya iniciado, entonces ya se va. Pero esto es, hay que darle el crédito a las personas, y si uno no lo es, pues entonces decir, lo dijo tal y tal. Y esto al mismo tiempo enriquece y hace que el libro y que el autor se vea premiado, digámoslo así, por lo que ha hecho. Usted como escritor, ¿qué autor ha influido en esta carrera a lo largo de su vida? Uy, mire, yo tengo un montón de libros inconclusos. Es un problema esto de entre comillas, no tengo tiempo. Uno debe de hacer el tiempo, y cuando tiene el tiempo no lo aprovecha. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la narrativa de Pepe Milla. Me fascina la narrativa de Pepe Milla, por supuesto. El Quijote es un libro de culto que debe de leerse, y de vez en cuando yo lo leo. Entrar en las raíces mismas de nuestra civilización maya con el Popol Vuh es otra cosa de suyo interesante. El leer la Biblia y estar centrado dentro del contexto tanto histórico como religioso es otra cosa. Es decir, hay muchísimos que me gusta, como Oscar Wilde, en fin, hay muchísimos. Y entonces les voy quitando un pedacito a cada uno como para tener una idea y crear una nueva literatura, por así decirlo. Qué gusto saber que su primera opción fue un autor guatemalteco, y es que José Milla Vidaurre marcó un precedente en esta industria, y tal cual es que ahora vemos escuelas en diferentes puntos del país que llevan el nombre de él. Platiquemos acerca, hablando de escuelas, de los niños.
como adultos, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos empiecen a adquirir ese gusto por la lectura? Definitivamente lo primero es, se recuerda cuando uno era bebé, cuando uno era niño, que le gustaba que le leyeran un libro de cuentos, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, desde allí es donde deberíamos de iniciar. Y entonces ya posteriormente otro libro, y ellos solos van entonces con la curiosidad de querer leer otros libros más. Eso me pasó a mí con mi hijo, que le empecé a leer, y después en el colegio ya me llegó un día y me dijo, fíjate que ya no hay libros en el colegio, ya los leí todos. Se acabaron. Entonces, no tengo cómo. Eso fomenta de verdad el hábito de la lectura, que tan necesario es. Un libro es un pasaporte a donde querramos. Con un libro podemos viajar, podemos quedarnos aquí, podemos disfrutar, podemos hacer un mundo nuevo. Ahora, siempre platicando acerca de algo que justamente se me ocurrió en este momento y que lo he platicado con algunas personas. A mí me pasó, por ejemplo, con El Principito, que me parece un libro interesante, mágico. No sé por qué a mí me dieron El Principito cuando estaba muy niña. Y cuando lo leí por primera vez, me recuerdo que estaba empezando a leer y me lo colocaron con un CD, entonces lo puse en la grabadora y yo llevaba la lectura con lo que estaban narrando. Pero no lo entendí realmente, entonces lo volví a leer más adelante y lo interpreté de una mejor manera. Y lo que me sucede es que cada vez que leo El Principito lo voy interpretando de una mejor manera. Esto sucede con todos los libros. ¿Cuál es la recomendación o cuántas veces cree que se tendría que leer un libro, por ejemplo, para entenderlo completamente bien? Todas las veces que quiera. Yo, por ejemplo, El Quijote lo vuelvo a retomar y entiendo nuevas cosas que antes no había entendido. Lo interesante de todo esto es de cuando uno empieza a leer y a leer, se da cuenta que uno es ignorante. Definitivamente, cada vez me siento más ignorante porque aprendo muchísimas cosas más, sí, pero me siento ignorante porque no sabía esto, no sabía ni siquiera. Y en el mismo libro que ya había leído, lo vuelvo a leer. Con El Principito, Antoine de Saint-Exupéry logró algo mágico, que cada vez, y dependiendo la edad que tenga, va a tener otra trascendencia el libro, tal y como le pasa a usted. Bueno, y este libro, bueno, yo quiero platicar ahora, mejor dicho, de libros guatemaltecos. Vamos a hacer una lista de 3. ¿Cuáles son sus 3 libros favoritos de autores guatemaltecos? Bueno, libros de autores guatemaltecos, empezamos con El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Premio Nobel de Literatura. Sí, ahí cabal, el Nobel de la Literatura. Hablamos de los libros de los viajes de Gómez Carrillo y, lógicamente, alguno de José Milla y Vidaurre. ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? Es saber sobre qué escribir y sobre todo el tener una idea. Cuando uno escribe, le gusta lo que está escribiendo, si no, ¿para qué escribe? Escribir por encargo es un problema bastante grande, porque de repente el encargo no le gusta, entonces no tiene el sabor, no le da el tinte ese que debe de tener. Interesante. Bueno, yo quisiera ir cerrando esta entrevista con una pregunta que la anoté por acá, vamos a ver, sí, y es que decía acerca de cuando usted está escribiendo, muchas personas, y es como cuando armamos un rompecabezas, algunas personas empiezan por el centro, otras por las orillas. ¿Cuál es su manera de escribir? Yo tengo que tener una línea de escritura, es decir, tengo que empezar desde el principio. Esa es mi forma. Lo interesante de esto es que cuando yo me estoy inspirando en escribir, lo hago en lugares donde
no necesariamente tendría que estar escribiendo como un apartado, por ejemplo. Irme al Cerrito del Carmen a escribir, que es bonito, pero no surge amada musa, sino que surge en otros lugares. Por ejemplo, yo escribo en el lugar donde estoy y pongo allí, esperando en el Ix con mi mamá, empecé tal y tal cosa. Aprovecho los espacios donde, entre comillas, estoy ocioso, en lugares insospechados, y entonces allí la musa llega. Llega la inspiración desde cualquier lugar. Hablando de estos autores emergentes, y es que ahora vemos que existen tantas aplicaciones para escribir lo que pensamos, lo que sentimos, y esta misma tecnología ha permitido descubrir talentos nuevos, estos autores que son emergentes y que en algún momento sueñan con ser publicados. ¿Cómo se ve el panorama editorial o cómo prevé el escenario del panorama editorial, tanto en Guatemala como a nivel mundial, para darle la oportunidad a los nuevos autores? Yo lo veo muy bien. Hay tantas formas ahora de escribir. Sin embargo, el libro, aquel físico, el olor del libro, yo creo que eso nunca va a pasar de moda. Ahora tenemos tantos libros electrónicos, tenemos tantas formas de poder escribir, tantas formas de poder publicar sin necesidad de hacer un libro físico. Pero es ver un libro físico, leer un libro físico, olerlo, es otra cosa completamente distinta. Veo que hay nuevas generaciones escribiendo muchísimo, y eso es muy bueno. Lo que pasa es que tienen que tener un apoyo. Ese apoyo es el que hace falta. El apoyo de nosotros mismos como guatemaltecos, que no estamos leyendo lo que producen los guatemaltecos, sino venimos y, por ejemplo, Harry Potter a nivel mundial, perfecto. Pero, ¿por qué no hacer algo con la gente de acá que está escribiendo, que se está ganando premios, que nosotros estamos en el limbo respecto a esos nuevos escritores? Y que tampoco se le da la importancia que realmente merece. Coincido también con las maneras de leer, y es que, bueno, yo creo que soy lectora un poquito a la antigua. Me gustan los libros físicos, que sean palpables y que pueda colocar el separador, porque si no me da mucho sueño. Platiquemos acerca de estas formas de lectura. Bueno, a pesar de tratar de que sea más o menos como un libro físico, porque puede usted utilizar su tablet y darle la vuelta a la página en la misma forma, no es un libro físico, pero sí está funcionando los famosos PDF, por ejemplo, que están saliendo muchísimos libros en PDF, y a estas nuevas generaciones es su forma de leer, es su forma de tener un libro y tenerlo en el celular, tenerlo en la tablet, en la misma laptop. En fin, es una buena forma de adquirir el hábito de la lectura, pero no dejen los libros físicos, es otra cosa, es otra aventura dentro del mismo libro, otra aventura el poder tener y palpar eso que escribieron con tanto, y mejor si es un libro ya antiguo. Es increíble, pero el olor, tal y como lo vuelvo a decir, el olor de un libro, no tanto nuevo como antiguo, es insuperable. ¿Algún mensaje a la audiencia para que tomen este hábito tan bonito y tan enriquecedor como lo es la lectura? Por supuesto, en primer lugar, si quieren empezar el hábito de la lectura y no son niños, lean lo que les gusta. Si a ustedes, por ejemplo, les gusta la mecánica, pues lean algo de mecánica. Si a ustedes les gustan las novelas de Corín Tellado o en ese sentido, pues léanlo. Si a ustedes les gusta leer los cómics, pues lean los cómics. Lo importante es leer, y en cada uno de los libros o de algún tipo de PDF, etcétera, hay algún tipo de aprendizaje, y además nos deja algo, y si nos deja algo, nos dan ganas de seguir leyendo y buscando poco a poco. No es que vengan y, como lo dijo usted a un principio, de que le digan, este libro es bueno, vos léelo. No.
sino es bueno para mí, pero para las otras personas no, porque no les gusta ese género, porque nunca habían escudriñado respecto a eso. Lean lo que les gusta, no importa si es poquito, un poco se empieza, aún mucho. Bueno, y hablando de leer, solo quisiera que pudiésemos cerrar con una pequeña reseña de la novela que está escribiendo y también de esa lectura orientada para niños. Bueno, lo primero es una novela detectivesca donde tienen que ver mucho el inframundo y la sociedad actual. La sociedad actual, con sus dimes y diretes, es en ese sentido. Ya espero que este año sí la termine. Y para niños es un poco de fantasía, la fantasía misma, pero siempre pensando en los niños guatemaltecos, de la Guatemala de acá, de la capital, la Guatemala de fuera. Entonces, son niños representando a muchísimas partes y etnias de nuestra Guatemala que están en aventura constante para hacerlo como más significativo dentro de todo Guatemala. A mí me gusta escribir Guatemala y se pueden hacer cosas que a nivel mundial también se hacen acá. Pues estaremos esperando con ansias tanto la lectura para niños como para adultos. Don Carlos, qué gusto de verdad poder saludarlo, poder platicar con usted. Es una eminencia sin duda alguna y es muy grato tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Kayla, a ustedes también, a Canal Antigua, por darme esta ventana para que platiquemos de libros. Importantísimo. Y bueno, esta ha sido la entrevista de hoy. Mañana hay que aprovechar ese día, iniciar con el hábito de la lectura. Es importante porque nunca se deja de aprender y la lectura nos enriquece, nos da diversidad de palabras, nos aporta muchos conocimientos y sobre todo nos entretiene de una manera muy sana. El MIDES mejora la calidad de vida de los guatemaltecos mediante acciones focalizadas a través de sus programas sociales. Vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos más información para usted, así que por favor no se vaya. Ya volvemos.